La conducción consciente de la vida. El proceso individual de perfeccionamiento, de cuyo desenvolvimiento en lo interno hemos venido informando, se realiza en razón de la evolución consciente que el conocimiento logosófico propugna. Este proceso demanda que sean tenidos muy en cuenta todos los hechos y las circunstancias que con él se relacionan, ya que es esencial favorecerlo analizando con plena conciencia la importancia y la significación de cuanto se promueve en el curso del mismo. Dicho análisis, realizado serenamente, permite llegar a conclusiones terminantes que se traducen en conocimientos de un valor imponderable, por cuanto servirán de auxiliares en actuaciones posteriores cada vez más complicadas y difíciles, pero siempre relacionadas con la propia capacidad aumentada por el adiestramiento y la perseverancia. La práctica de la referida conducta permite apreciar el contraste que ofrece con lo que ocurría antes de iniciar el proceso de evolución consciente, cuando la vida no tenía más contenido que el que le otorga la reflexión corriente y no podía desenvolverse sino a merced de las eventualidades que de continuo alternan en ella. La mayoría de las circunstancias pasan allí inadvertidas al entendimiento, y aunque se vivan con intensidad las experiencias que de ella provienen, al no aplicarse la regla analítica que brinda la logosofía, con la cual puede seguirse el hilo de las mismas sin perderlo en ningún instante, estas contienen un valor insignificante, relativo o nulo. Al faltar la observación, las experiencias pasan sin que pueda extraerse de ellas su valor intrínseco y sin obtener, por tanto, las consecuencias útiles de esos lapsos que aparecen y se suceden ininterrumpidamente en el curso de la existencia del hombre. La conducción consciente de la vida, a través de las dificultades de todo orden que el amplio campo experimental del mundo ofrece, exige la intervención permanente y consciente del propio juicio. El conocimiento logosófico, al explicar las razones de los hechos y las situaciones que en él se presentan, permite sortearlas con toda eficacia y aún dominar muchas de las circunstancias que a menudo tienden a anular la voluntad del ser. Ocasiones hay en que se interponen al paso inconvenientes que es menester saber eliminar a tiempo. Un simple hecho corriente podrá servirnos para deducir una de las tantas conductas que pueden neutralizar tales inconvenientes. Si una copiosa lluvia inunda el camino por el cual marchamos conduciendo nuestro vehículo, ello no significará que ha fracasado, en definitiva, el propósito de llegar a determinado lugar. Cuanto más podrá tratarse de un retraso. Probaremos pues los medios a nuestro alcance para salir de la emergencia, uno de los cuales sería comunicarnos con quien pueda auxiliarnos, ya que no habrá de ser difícil que se produzca lo que tantas veces ocurre, que se nos ayude a atravesar la zona inundada hasta llegar al punto donde proseguiremos la marcha por nuestro solo medio. Pues bien, es similar lo que acontece a menudo en la ruta de los estudios superiores. No faltan en ella los chaparrones del escepticismo o del desgano mental, que, inundando de desánimo la existencia, detienen al ser, a veces sin que éste atine a pensar que podría también recurrir a quienes, estando en mejores condiciones, le ayudarían a sobrepasar el trance. Defensas para la mente. El método logosófico recomienda alistar en la mente un número siempre creciente de pensamientos, constituyéndolos en pensamientos soldados, a cuyo cargo estará la defensa de la misma. Como en las instituciones militares, tales pensamientos pertenecerán a diversos regimientos. Si ejercieran en su totalidad la misma actividad o se abarcase su especialidad
un solo aspecto del conocimiento, los otros puntos de la fortaleza mental serían vulnerables a cualquier ataque. Las deficiencias que comúnmente se observan en el aspirante al conocimiento son debidas a la ausencia de ese ejército de pensamientos soldados, el cual, aun cuando fuese pequeño y no organizado como corresponde, podría no obstante entrar eficazmente en acción con solo estar adiestrado en el cumplimiento de las primeras disciplinas. El estudiante tratará pues de reunir un crecido número de pensamientos, disciplinándolos y adiestrándolos según convenga a la organización defensiva de su mente. De este modo, nunca habrán de faltarle las reservas mentales que acudirán aceleradamente en su ayuda en los casos de apremio, para impedir la irrupción de pensamientos extraños a sus propósitos y perturbadores de la paz y armonía interna. Es muy importante llegar a ser dueño de sí mismo, a contar con fuerzas mentales suficientes para rechazar cuanto pretenda obstaculizar el libre giro de la voluntad. He ahí al ser dominando su propia vida y haciendo que rijan para su existencia leyes que le son benignas, no crueles, como seguirían siendo si los pensamientos, aun estando impregnados del espíritu de la verdad logosófica, por carecer de la disciplina y el adiestramiento que tanto facilita el manejo de los mismos, dejasen la mente expuesta a todas las contingencias. La pregunta, factor de la indagación. El método logosófico prescribe que las preguntas formuladas por el estudiante a quienes le asesoran en su labor deben responder a una necesidad inquisitiva de su ser interno. Esto significa que tales preguntas no podrán responder a una simple curiosidad ni ser hechas al azar, sin pensarlo, ni tampoco con el objeto de evitar el esfuerzo de encontrar por sí la respuesta, actitud esta que no coopera, por cierto, al logro de mejor comprensión. Es tendencia común preferir la holganza mental a la labor sincera de investigación. Ello es justamente lo que nos mueve a señalar el valor y el mérito que adquiere la pregunta cuando, comprobada la imposibilidad de desentrañar una incógnita o de penetrar en un conocimiento cuyo contenido o significación nos preocupa, subsiste aún el afán de lograrlo. ¿Qué mérito tendría para el que investiga hallar las respuestas precisas si en ello no ha intervenido su juicio o discernimiento? Ninguno, en verdad. Estéril sería sembrar en tierra incultivada, no así en tierra trabajada y preparada convenientemente para recibir la simiente que, en forma de respuesta, germinará vigorosa y lozana en el entendimiento. De ahí que recomendemos al estudiante detenerse antes de emitir una pregunta para hacerse a sí mismo la siguiente consulta. ¿He hecho algo para encontrar lo que busco? ¿Qué pasos he dado en ese sentido? ¿He indagado por mi propia cuenta allí donde pienso que podría hallar la solución? Si el esfuerzo sugerido aquí por la reflexión resultase infructuoso, entonces habría llegado el momento de reclamar el auxilio de una mente más apta. Quien después de reunir cuanto elemento logosófico tiene a su alcance, se dedica a estudiarlo con detención y seriedad, comprobará a menudo en los casos de no hallar las respuestas que le satisfagan cómo su constancia no tarda en ponerle frente a elementos de juicio que resuelven sus interrogantes. Recoge así frutos apreciables que le orientan a su vez en búsquedas mayores o de más vastas proporciones, ya que al familiarizarse con el estudio logosófico, cada enseñanza, por el hecho de estar todas íntimamente ligadas o hermanadas,
advierte la presencia inmediata de otros conocimientos concurrentes prontos a desdoblarse de su contenido. Al evolucionar el ser conscientemente, experimenta la inmanencia de la verdad que lo ilumina, acondicionándose sus necesidades de saber al esfuerzo que realiza por obtener la luz del conocimiento. El esfuerzo es aquí la expresión de la voluntad que derriba los obstáculos y permite que sean alcanzados los objetivos del saber a que se aspira. Por último, hemos de expresar que frente al enorme caudal de enseñanzas que fluyen del conocimiento logosófico, sería una ingenuidad buscar en otras fuentes respuesta a los interrogantes que el mismo estudio sugiere, desde que nada fuera de ellas tiene que ver con el propósito raíz que atrae al formularlas, que es el de constituirse en obrero infatigable del propio destino. La dieta mental. Todo nuevo conocimiento que nos propongamos adquirir debe penetrar en la mente en la que ha de verificarse su asimilación. Lógico es pues que ésta deba ser motivo de preocupación. Por las razones que llevamos expuestas en páginas anteriores, ha de resultar comprensible al estudiante que, tratándose de un conocimiento como el logosófico, la mente deba aún con mayor razón constituirse en objeto de cuidadosa atención. Es este un requisito impuesto por nuestro método en previsión de los inconvenientes que más abajo apuntamos. Es muy corriente que al entrar en contacto con el conocimiento logosófico se trate de relacionarlo con lo que se sabe acerca de la ciencia oficial o de las corrientes filosóficas que estuvieron en boga o lo están actualmente. Hemos expresado ya que consideramos errónea esta posición intelectual y es por ello que prevenimos sobre sus inconveniencias. Esto no significa que nos opongamos a que se haga de sus contenidos un examen exhaustivo si se quiere, pero hacemos notar que lo que la enseñanza logosófica lleva a examinar por dentro jamás podrá ser visto ni apreciado por fuera. Huelga entonces decir que sin haber logrado esto, mal podrán establecerse comparaciones o confrontaciones. Por lo mismo que se trata de conocimientos enteramente nuevos, se comprenderá que no pueden tener puntos de referencia con nada conocido. Constituyen una familia de pensamientos de tan particular naturaleza que será muy difícil, si no imposible, lograr emparentarlos con los demás. Los puntos de referencia mencionados habrán de buscarse, por el contrario, dentro de uno mismo. Allí donde el conocimiento logosófico se conecta con las potencias estáticas del ser que esperan ese contacto para manifestarse en gradual progresión como fuerzas constructivas. He ahí las razones por qué aconsejamos al estudiante una dieta mental aplicada a sí propio durante el periodo inicial de su aproximación a la fuente logosófica. Dieta que consiste en no ocupar la mente con la lectura de obras filosóficas, psicológicas o teológicas. Dicha lectura dificulta el libre acceso de las verdades logosóficas a los dominios de la inteligencia y aún es probable que promueva confusiones cuya disipación demandará mucho empeño y no menos paciencia. Tiempo ha tenido cada uno para conocer cuanto se ha dicho acerca del hombre, su psicología, su destino, etc. Es pues ocasión de no perderlo ahora, así lo aconsejamos, sino de aprovecharlo para encarar el más grande y completo de todos los estudios, especialmente en la esfera del conocimiento de sí mismo y del mundo trascendente. La dieta mental alcanza también a los pensamientos que de tiempo figuran como señores de la mente,
o que gozan, por lo menos, del privilegio de ser tenidos en cuenta en el momento de disponer el ánimo para la realización del esfuerzo que activa la facultad de pensar. Recomendamos muy especialmente cuidar que estos pensamientos no irrumpan en la amplia zona mental en la que ha de realizarse el proceso de evolución consciente, proceso que es asimismo el de la renovación de la vida. Con esto señalamos la conveniencia de mantener alejado todo pensamiento o idea que no concurra a facilitar la tarea de familiarización con los conocimientos logosóficos de la primera etapa del proceso, ya que estos habrán de ser los elementos que cada uno deberá usar para abrir las puertas de su mundo interno. Como es de suponer, la dieta mental no incluye la lectura de diarios, revistas, ni de cualquier otra publicación que sirva para distraer los ratos de ocio que cada uno quiera brindarse. Y a raíz de esto viene muy a propósito esta advertencia, aun cuando nos aparte un tanto del tema tratado. El descanso mental implica asueto de los pensamientos, y este debe propiciarse, si bien adecuadamente, pues cuando los pensamientos tienen que ejercer la función que se les ha asignado, sobre todo si esa función requiere el máximo de esfuerzo, sería descabellado permitir a los mismos distracciones, ya que ello podría acarrear desagradables consecuencias, pérdidas de tiempo o lamentables fracasos. Labor interpretativa de la enseñanza logosófica. Para que nuestra enseñanza logosófica reporte al que la estudie mayor utilidad y beneficio, aconsejamos recurrir a la constructiva labor de interpretación escrita. Una de las ventajas incuestionables de esa labor es la de dejar consignados en el papel, con sus fechas correspondientes, los resultados logrados, lo cual permitirá más adelante el cotejo de los primeros trabajos con los efectuados posteriormente sobre los mismos temas, verificándose así los progresos obtenidos en la investigación y en la evolución del pensamiento. En otras palabras, los trabajos escritos constituyen para quien los realiza la memoria del desarrollo de sus estudios y de su comprensión. La constancia escrita que permite comprobar los propios adelantos y prepara el programa de las actividades futuras. Estos podrán considerarse como una especie de prólogo, al cual seguirán estudios cada vez más profundos que, al ofrecer aspectos de la enseñanza de mayor sugestión e interés, invitan a internarse en sus partes más hondas, teniendo así un puente de unión entre la mente y el conocimiento. Aparte de esto, ponen a disposición para revivirlos en la memoria, cuando uno lo desee, cualquiera de los puntos encarados, evitando con ello que el olvido perjudique el normal desarrollo de las actividades de la inteligencia. Se examinará cada tema elegido, ejerciendo una práctica constante de la reflexión. Esto irá dando mayor suficiencia a la mente para profundizar los contenidos logosóficos. Los trabajos interpretativos escritos suscitan en no pocos casos resistencia a realizarlos. No siempre se halla dispuesto el que estudia a tomar la pluma y a conducirla por el área blanca del papel, pues por un lado la poca familiaridad con los conceptos logosóficos y por el otro la falta de adiestramiento en ese trabajo obligan a menudo a detenerla, ya para rectificar la idea misma que se quiso expresar, ya para enmendar lo que se expuso deformado o de un modo incompleto. Este hecho, empero, lejos de constituir un obstáculo, debe llevar a meditar sobre la necesidad de perfeccionar el proceso que va desde la gestación de la idea o pensamiento hasta su manifestación escrita. Al reflexionar sobre esto, se tendrá asimismo en cuenta
que tales imperfecciones fueron advertidas solo al salir a la luz los pensamientos, lo que significa que mientras permanecían en la mente sin manifestarse, esa imperfección se ocultaba o se mantenía disimulada por uno u otro de los tantos recursos que la inteligencia tiene siempre a su disposición para combinar imágenes de uso propio. Bueno será considerar, por otra parte, que si el juicio de uno no se halló conforme al apreciar el resultado del trabajo, el juicio de los demás, aun sin ser más exigente, adoptará, caso de intervenir, la misma actitud, toda vez que lo escrito no haya sido mejorado en forma de ofrecer una imagen acabada y clara del pensamiento. Es pues indudable que al estimar los valores del trabajo interpretativo escrito, no solo habrá de considerarse la importancia de su perfeccionamiento frente al propio juicio, sino también frente al juicio ajeno. Comprendido el concepto logosófico o la enseñanza en la medida que a cada uno le sea permitido según sus aptitudes, se lo llevará a la práctica. Con ello se propiciará la experiencia, que completará o rectificará la comprensión lograda, por cuanto el observador inteligente podrá advertir la serie de detalles que se le pasaron por alto en el estudio teórico. De tales experiencias habrán de surgir siempre útiles conclusiones, las que contribuirán a su vez a aumentar el valor de lo comprendido, ya afirmándolo o robusteciéndolo, ya corrigiendo aquello que hubiese significado una errónea o deficiente interpretación de la enseñanza. Teniendo presente que quien se propone evolucionar conscientemente debe realizar una amplia y continuada investigación de sí propio, lógico es que deba consignar para su recuerdo y posterior análisis cuanto vaya aconteciendo en su interno, vale decir, cambios evolutivos favorables, progresos en la comprensión de lo que se propone realizar, verificación de los avances logrados en cada una de las etapas de su perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Siendo que la enseñanza logosófica conduce al estudio de sí mismo, deberá comprenderse que en la labor interpretativa que de ella se haga, habrá de formar parte ineludiblemente ese quehacer interno, realizado en tanto se absorben porciones mayores de conocimiento. La logosofía ha prevenido siempre contra la tendencia especulativa, generalmente pronunciada en el tipo psicológico de característica intelectual, que no incorpora como elementos destinados exclusivamente a lo interno los conocimientos trascendentes. Teoriza con ellos, buscando inmediato beneficio, o al hacerlo, los asocia a lo que ya se posee, tan solo para aumentar su erudición. No se produce pues en tales casos la integración de los conocimientos logosóficos al seno de la vida, y por lo tanto la evolución consciente no puede prosperar deteniéndose allí donde comenzó la especulación. El estudio de la enseñanza logosófica debe ser intensivo y profundo, pues abarca el conocimiento de la propia vida, o sea, el conocimiento de sí mismo, desde donde parte hacia el conocimiento del mundo trascendente, ambos estrechamente vinculados. Ya hemos advertido que nadie podrá hacer un trabajo serio sobre nuestra enseñanza ni servirse de ella con eficacia mediante su simple lectura, por cuanto escaparán a toda perspicacia los elementos activos y singularmente fecundos que la integran. Hemos señalado asimismo que la labor interpretativa de la enseñanza logosófica no ha de apreciarse solo desde el punto de vista del adiestramiento mental. Esa labor debe demostrar que se ha penetrado en el conjunto de sus cualidades esenciales, la comprensión obtenida de la misma,
para considerarse tal, ha de estar revestida de un verdadero carácter asimilativo. En términos más claros, dicha labor, al ejercitar la función de pensar de acuerdo al método logosófico, debe dar por resultado el dominio técnico en la aplicación de nuestros conocimientos a la vida. Las directivas del conocimiento trascendente no deben alterarse. Las dificultades que aparecen en el curso del proceso de evolución consciente obedecen exclusivamente a deficiencias en el modo de encarar los estudios, pues no se les proporciona el auspicio necesario para que puedan llenar su alto cometido. En general, tales dificultades sobrevienen por inexperiencia o por descuido en la observancia de la fórmula logosófica para el perfeccionamiento individual. Se mezclan con los nuevos conocimientos otros que les son extraños. Se desvían inconscientemente los propósitos hacia otros objetivos. Se dejan libradas las actuaciones a la influencia de hábitos, tendencias o modalidades aún no modificadas, etcétera, etcétera. Sobre el particular, convendrá seguir rigurosamente la técnica usada en los laboratorios. Cuando se asocian y combinan, de acuerdo a una fórmula, los elementos que la integran y especifican su uso, se sigue esa fórmula al pie de la letra, sin introducir en su composición nada que pueda alterarla. De esto se colegirá que para realizar la fórmula del perfeccionamiento individual se deben buscar los elementos que determinan su virtud, a fin de que, combinados en el diario ejercicio, sirvan con eficacia al propósito. Probada la bondad de la fórmula, todo consistirá en no alterarla si se quieren evitar resultados contrarios. Por ejemplo, conocidos los elementos que la integran, se vigilará de sentirlo el irresistible impulso de introducir en ella mejoras modificándolas a placer, pues si esto ocurre, fácil será prever las inevitables consecuencias. Es de rigor saber que si se mezclan elementos incompatibles con la fórmula interna, habrá perturbaciones, se crearán conflictos, se perderán energías y el aspirante al conocimiento, así trabaje la vida entera, no logrará absolutamente nada. El ambiente en el desarrollo de la vida interna. La enseñanza logosófica recomienda con insistencia rodearse de pensamientos que apoyen la determinación de superarse. Ahora bien, si descuidando ese propósito el ser se levanta al comenzar el día con pensamientos contrarios al mismo, esos pensamientos le inducirán, caso de no hacer nada por impedirlo, a otros fines. Atraído por ellos, preso por su influencia, se desviará seguramente hacia ambientes adversos a aquellos que habrán de facilitar la labor fertilizante y factitiva de la enseñanza. Esto les cerrará a su vez conflictos internos, alteraciones y luchas mentales. En dos palabras, perderá el tiempo y la producción de su inteligencia mermará sensiblemente. Siguiendo lo que la logosofía aconseja para lograr el autoperfeccionamiento, habrá que crear un clima favorable a los altos propósitos concebidos íntimamente, lo cual significa que es necesario evitar el contacto con ambientes distintos u opuestos a esa actitud. Esto es muy comprensible, pues los pensamientos que la enseñanza logosófica prodiga sufren si se producen tales interposiciones y hasta pueden verse obligados a replegarse ante el avance de los que no les son afines. Se entenderá entonces que después de una labor profunda en la cual el ser se instruye sobre la forma de guiar la vida hacia la realización de una evolución verdaderamente consciente, cuyo objetivo inmediato
por la esencia misma de los elementos que van a formar parte de ella, es la creación de una nueva individualidad. Corresponderá velar por el mantenimiento de ese estado interno. De no hacerlo así, bajo el predominio de pensamientos adversos, ese estado cambiará por cuanto en el medio mental, bruscamente alterado, sobrevendrá la confusión y el desánimo. La naturaleza misma nos advierte que cada existencia necesita del ambiente favorable a su desarrollo. De lo contrario, esa existencia se debilita, se tuerce o deforma. Tomando pues a la naturaleza por guía, se cultivará el campo interno proporcionándole ambiente adecuado. Por ejemplo, el propio hogar, como también todo lugar grato al espíritu, sin omitir la ocupación diaria, que habrá de ser convertida gradualmente, como todas las demás cosas, en campo propicio a la observación y la experiencia. Si, por ejemplo, se acude a un restaurante, cabrá allí la reflexión sobre una enseñanza o su comentario, o bien el análisis de tal o cual hecho vinculado a una u otra de ellas, sin perjuicio de tentar la solución de algún problema de orden económico, moral y social. Una enseñanza antiquísima dice que mientras el ser inteligente ama al cuerpo por su belleza física, el cuerpo por instinto admira y ama a su ser inteligente. De ello puede inferirse que es necesario cuidar al ser físico, mas consideramos que no encariñándose ni mimándolo tanto que se llegue al extremo de que el espíritu se resienta. Lo expuesto permitirá sin duda formarse una idea exacta de lo que corresponde a realizar en la vida de acuerdo al ideal logosófico. Ser circunspecto y por sobre todo mantener el ambiente que ha de favorecer lo que tanto busca el espíritu y que en íntimas reflexiones nos habrá confiado la conciencia. La edificación de lo permanente en el hombre. Uno de los rasgos defectuosos que más cuesta eliminar de la psicología humana es la propensión a lo superficial, por ser de los que mayor resistencia oponen a la labor de reconstrucción interna. Puede deducirse de esto cuánta es la predisposición humana al engaño, a lo ilusorio y a lo irreal. Lo inestable que el ser lleva en sí impide la presencia en él de las cosas estables. Con facilidad, muchas veces extrema, se admite lo engañoso, ofreciéndose en cambio firme oposición a lo verídico, casi siempre por el hecho de no contener la seducción de aquello que está revestido con el colorido de lo aparente. El conflicto que ello crea en el ser nace de la oposición de dos tendencias naturales, la que impele a descubrir la verdad y la que dificulta ese propósito. De la lucha entre esas dos tendencias debe surgir, empero, el criterio definitivo que una vez adoptado habrá de evitar que dicho conflicto se plantee con miras de no concluir. La logosofía trae como mensaje universal la edificación de lo permanente en el hombre, mensaje totalmente formado por las concepciones del saber real, que se manifiesta al entendimiento en palabras de verdad, creadoras que no pueden actuar en la mente como las seductoras palabras del engaño. Cuando no se siente dentro de sí profundamente la inmanencia del conocimiento trascendente, no puede experimentarse la sensación de que se lo posee. Cuando ese conocimiento no logra iluminar en forma permanente el escenario de la razón individual, su luz se apaga y desaparece en la penumbra del olvido, como desaparece un fugaz rayo de luz después de alumbrarnos un instante. Ahora bien, si el ser, siguiendo al impulso instintivo en sus andanzas, tras las luces falaces de la irrealidad, se ocupa de mil cosas pueriles antes que de alcanzar un firme y consecuente desarrollo de sus facultades, si distrae su atención en lo superficial,
cuanto más aguda y consciente debe ser la observación sobre sí mismo, cómo podrá conducirse con seguridad, sin tropiezos y sin demoras, por esa senda de verdad en la que se comprueba la realidad de los pasos a través de la evolución que perfecciona. Las imágenes presentadas por la logosofía tienen la propiedad de enlazar todo lo positivo con ese principio activo llamado conciencia que vibra en lo más hondo del ser humano. Es pues el conocimiento lo que permite al hombre marchar sin extravíos por los caminos de su existencia. Cada conocimiento logosófico es un vehículo seguro para viajar sin entorpecimientos por la senda abierta a las posibilidades del hombre. Un vehículo que el ser deberá ir utilizando oportunamente, en tanto procura avanzar hacia la meta que es su propósito alcanzar. El conocimiento superior o trascendente pone fin a todas las inquietudes y también satisface todas las aspiraciones del alma. De ahí que tanto recomendamos evitar trastornos o interrupciones allí donde comienza la aurora de la expansión espiritual, precediendo a la claridad que la creación proyecta sobre el entendimiento humano, permitiéndole contemplar una visión que no se apagará jamás a través de los siglos. Toda interrupción altera y hasta puede malograr los propósitos que surgen de la inspiración íntima que impulsa hacia un alto objetivo. Toda interrupción equivale a un retroceso, a un desgaste de energías y puede llegar a significar la postergación indefinida de toda oportunidad en el camino del perfeccionamiento. La constancia en el empeño es, por el contrario, la fuerza que barre las dificultades y cuanto se opone a la voluntad. Para triunfar es necesario vencer. Para vencer es necesario luchar. Para luchar es necesario estar preparado. Para estar preparado es necesario proveerse de una gran entereza de ánimo y una paciencia a toda prueba. Esto requiere, a su vez, llevar constantemente a lo íntimo de la vida el incentivo de la suprema esperanza de alcanzar aquello que se anhela como culminación feliz de la existencia. Lo que la logosofía enseña no ha de relegarse al olvido. Lo aprendido debe permanecer dentro del ser como custodia de los conocimientos acumulados, para que estos no desaparezcan dejando al ser a oscuras después de haberlo iluminado. Cada uno sería, en ese caso, el responsable directo de su propia infelicidad. El valor del tiempo. El tiempo tiene para la logosofía un valor que se halla representado en todos los actos de la vida. Queremos con esto decir que por su aprovechamiento el hombre es capaz de ser y de hacer mucho o nada. De ahí que siempre aconsejemos no detenerse más de lo necesario en las preocupaciones de la vida corriente, a fin de no ocupar sin provecho ese tiempo cuyo valor puede ser multiplicado si se lo utiliza en la búsqueda de lo que ha de dar satisfacciones duraderas, ayudando a la vez a resolver los problemas que atañen íntimamente y que no pueden ser resueltos cuando las preocupaciones comunes embargan casi todo el tiempo de la vida mental. La vida no debe ser ubicada dentro de los problemas, sino los problemas dentro de la vida. Si se comprende bien que la función primordial de la existencia no es la reflejada en la actividad diaria, fácil será ver cómo el tiempo puede perderse, haciéndose difícil su recobro. Se verá asimismo cómo ese tiempo que nos brinda muchas oportunidades felices, si al pasar por nuestro lado accedemos a su invitación haciendo de él buen uso. Buscar el tiempo que ya se sumerge en el pasado es tarea ardua. Menos difícil es salir al encuentro del que aún nos queda por vivir y ofrecerle espacio dentro de nosotros para que, constituyéndose en el hoy y más tarde en el mañana, haga florecer la vida en su más hermosa ideación y realidad.
El tiempo es la esencia oculta de la vida. Es la vida misma en todo su recorrido. Miremos el tiempo perdido como vida que se nos va sin haberla vivido en su plenitud, y aprenderemos a vivir en la conciencia del verdadero existir, prolongándola indefinidamente al detener el tiempo y hacerlo servir a los fines de la evolución. ¿No sucede esto acaso cuando hacemos hoy lo que muchos harán meses, años o siglos después? Ensáyese el manejo del tiempo según nuestro método y se verá cuántas satisfacciones íntimas se obtienen. Sabemos perfectamente que no siempre se está en condiciones de comprender al instante la palabra logosófica. Esta excede a veces la capacidad mental del individuo, pero con esfuerzo, con perseverancia y buena voluntad, se logra penetrar en ella y descubrir cada día elementos indispensables a la propia evolución. La paciencia activa y consciente. Nadie ignora, vamos a descontarlo, que el ser humano es de por sí impaciente. Es esta una de las deficiencias del carácter que más dificultan y aún impiden al hombre llevar adelante sus propósitos de mejoramiento. Quien por efecto de ella se acurruca bajo la impresión de la impotencia y el desaliento, aniquila sus propias fuerzas. En tales condiciones, la lucha se hace dura y es muy fácil, vencido ya, caer en la desesperanza. Este es el fin de los impacientes, de los que no han sabido coordinar sus fuerzas internas para enfrentar la adversidad que a cada instante ofrece un nuevo campo de lucha. La paciencia, mirada como factor de éxito en los empleos útiles del esfuerzo, no debe sufrir limitación en su expresión dinámica si se quiere obtener por su medio lo que cada circunstancia exige como tributo del tiempo. Para poder apreciar esto, es menester entender claramente que la paciencia no es una virtud cuando se presenta bajo las formas de la pasividad, lo que acontece cuando el hombre se reduce a esperar que las cosas se resuelvan por sí solas, pretendiendo que la providencia le sonría y que como premio a la constancia de esperar sin hacer nada, le llegue lo que debiera ser fruto de la razón y del empeño. La paciencia como virtud ha de ser activa y consciente. Para dotarla de tales cualidades, se requiere establecer un orden en el dominio de las realizaciones, puesto que el forjamiento de un plan ha de preceder a la conducción paciente e inteligente del esfuerzo que debe intervenir en su ejecución. Esta paciencia ha de acompañar al ser hasta el resultado final, por ser la energía que sostiene el esfuerzo hasta su feliz culminación. Más de una vez hemos dicho que la paciencia crea la inteligencia del tiempo. Se entenderá desde luego que no hemos referido a la paciencia del que sabe esperar. Esto significa que cuanto mejor se comprenda el valor de la misma, mayor será la eficacia con que nos servirá el tiempo, dándonos por otra parte una serenidad de espíritu que el impaciente no conoce. El hombre que practica la paciencia bajo la influencia benéfica de su conciencia sabe que nada termina para él. Todo lo contrario, sucede al que careciendo de ella, pone fin por sí mismo a aquello que no debió excluir de sus posibilidades. Para el primero, cada cosa puede seguir existiendo en su razón el tiempo que requiere el logro de su objeto. Para el segundo, cesa toda continuidad. Puede con justicia decirse que el secreto de los éxitos que el hombre ha podido obtener en la conquista del bien ha residido en la paciencia activa manifestada en la perseverancia, en la labor ininterrumpida, en la consagración y también en esa fe consciente que va arraigándose en el alma favorecida por las propias comprobaciones. El afecto, principio fijador de las relaciones humanas. La logosofía encara la realización de la obra que se propone, estableciendo al afecto como medio insustituible
para su cumplimiento y perennidad. Configurada desde ese ángulo, sitúa al hombre en el centro mismo de sus posibilidades, haciendo que graviten en él los contenidos básicos del sentimiento humano. Siendo su cometido esencial la evolución consciente, tenemos que quienes reciben su asistencia, al vincularse entre sí por el conocimiento mismo que prodiga, amplían el radio de alcance de su obra, extendiéndola a la humanidad. El afecto interviene en ello como principio fijador de las relaciones humanas, debiendo entenderse que sólo constituye una realidad cuando es conscientemente sentido y practicado entre los semejantes. A ese fin tiende el conocimiento logosófico por la comprensión universal y mutua de las razones, derechos y experiencias afines con la existencia que palpita en la creación. Todos sus objetivos convergen en la unificación del sentimiento humano en sus manifestaciones más puras, con lo cual corresponde a los altos principios de confraternidad universal. El mismo perfeccionamiento que conduce al conocimiento de sí propio no tendría mayor andamiento si no se hallara asistido por la idea de ayudar al semejante, de quien cada uno necesitará a su vez durante largo trecho de su proceso de evolución consciente para poder llevar a cabo sus observaciones y realizar cotejos y confrontaciones de suma utilidad en los individuales reajustes internos. Permitirá apreciar mejor la ventaja que ello aporta a la realización del perfeccionamiento, el saber que cuando se observa una deficiencia ajena, deberá establecerse a un tiempo la relación que ésta puede tener con las propias. Ello evitará la intransigencia, ya que muy a menudo comprobaremos la presencia en nosotros de la deficiencia observada, circunstancia que nos colocará ante los demás en la misma actitud de aquel que fuera motivo de nuestra observación. Créase así una disposición a la tolerancia, lo cual da auspicio al afecto con que debemos tratar a nuestro prójimo y pone asimismo de manifiesto un signo de buena ética, porque muestra las excelencias de un comportamiento innegablemente sano y edificante. Los conocimientos logosóficos, al desprenderse de la fuente que los genera, permanecen ligados entre sí. De ahí que no permitan el aislamiento en quien los practica. El saber vincula, hermana, une. Cuando así no acontece, debe expulsarse de la mente el pensamiento reaccionario, porque está infringiendo una ley. Esto expresa bien claramente cómo debe conducirse el que recibe estos conocimientos y qué uso debe hacer de los mismos en lo que concierne al trato con sus semejantes. La enseñanza logosófica establece que todo cuanto el hombre piensa y hace debe necesariamente estar influido por esa fuerza interna que se llama afecto, y enseña que todo estudio debe ser llevado a cabo con sentimiento altruista, a fin de que el esfuerzo individual contribuya a la elevación y felicidad del género humano. Definiremos mejor el afecto si decimos que es la parte del amor hecho conciencia. Es obvio pues que su estabilidad no peligra como aquel sujeto siempre a variaciones y mudanzas. Cábenos agregar que el método logosófico recomienda innumerables conductas como las enunciadas en la presente lección, todas de rigurosa aplicación interna, de las cuales hemos tomado las indispensables a los fines que cumple este libro.